Bueno, muy buenas noches para todos. Bienvenidos a nuestra aula virtual del Evangelio en la tarde de hoy, martes 12 de mayo, una tarde muy fría en Bogotá, llueve mucho, pero el calor debe estar en nuestro corazón y bueno, agradezcamos la lluvia que lava el ambiente y que ayuda a armonizar y a equilibrar. Eh, Bienvenidos a todos los que se están conectando, que empiezan a llegar en el cumplimiento de esta cita fraterna que nos hacemos todos los martes. Y bueno, deseo que hayan tenido un muy buen fin de semana. Deseo que hoy lunes, arrancando semana de actividades, hayan podido empezar una buena semana llena de expectativas, de cosas novedosas, de actividades que nos ayuden como a romper la monotonía y las angustias que por ratos llegan a algunos corazones. Entonces, bienvenidos a todos. Vamos a iniciar nuestra aula. Vamos a hablar un poquito del tema que vamos a tratar. Creo que esto nos va a dar como para unos cuantos martes, exactamente no sabría decir, depende cómo podamos sacar el tema adelante. A solicitud de algunas personas lo hice realmente. Es el capítulo 21 del libro del Evangelio según el Espiritismo, que se llama Habrá falsos cristos y falsos profetas. Este capítulo tiene varios ítems y de esos ítems hay unos que son muy profundos, muy largos, entonces de pronto nos demoraremos o haremos un alto o una profundización en alguno de estos temas. Entonces iniciaremos hoy, vamos a tratar de sacar los dos primeros ítems que son pues relativamente cortos. Entonces el primero de ellos, vamos a mirar el contenido de ese capítulo. Entonces dice, habrá falsos cristos y falsos profetas, que es el nombre del capítulo. Capítulo 21, libro del Evangelio según el Espiritismo. Y dice, se conoce al árbol por su fruto. Ese es el punto que miraremos y analizaremos en la noche de hoy. Otro es la misión de los profetas, que también vamos a tratar de sacarlo en la noche de hoy si alcanzamos, si el tiempo nos da. Prodigios de los falsos profetas. El otro es no creáis a todos los espíritus. Y dentro de las instrucciones que nos dan los espíritus vienen los falsos profetas. Entonces vienen las características del verdadero profeta. Ahí nos vamos dando cuenta cómo vamos a profundizar, ya que encontramos características de falsos profetas y verdaderos profetas. No creáis a todos los espíritus, va a ser un aprendizaje muy grande donde vamos a entender que hay espíritus que hablan la verdad y hay espíritus equivocados dando falsos mensajes. Entonces también vamos a entender un poco más el tema sobre esas características de esos espíritus. Y los falsos profetas de la erraticidad y el último punto es Jeremías y los falsos profetas. Esos son los puntos. Este es un tema que hoy por hoy despierta mucho interés en algunas personas, ya que contiene aclaraciones de lo que el espiritismo habla sobre los falsos cristos y los falsos profetas. Si bien es cierto que hoy en tantas corrientes religiosas que hay, en tantos nuevos movimientos que han aparecido, en muchas corrientes filosóficas, espiritualistas, hay alguna serie de situaciones, de prácticas que pues a la gente la cuestionan mucho, a la gente la hacen pensar y la hacen analizar qué es lo que pasa y qué es lo que sucede. Entonces, a la luz de la doctrina espiritista, vamos a mirar
para encontrar las respuestas a esas inquietudes. Agradezco a mi compañerito que me apoya a través del chat y de pronto hay inquietudes que vamos a poder ir aclarando o dilucidando para que el tema adquiera un poquitico más de claridad. No queremos incomodar con algún comentario, pero sí la doctrina es clara y debe ser clara. La doctrina debe estar basada en la verdad, que fue lo que nos enseñó el Maestro Jesús. Entonces, la verdad debe predominar por encima de todo. Pero como estamos en un proceso evolutivo, como estamos en un proceso de aprendizaje, vamos a mirar que todas estas guías y orientaciones que nos dan los espíritus a través de este capítulo, pues nos pueden ayudar a ir mejorando nuestra visión de las cosas, nos pueden ir aclarando dudas y nos pueden dar las respuestas y las inquietudes de las cuales muchos sienten que las tienen y que hay vacíos y que pues no encuentran realmente como la respuesta. Entonces vamos a tratar, y si no buscamos apoyo, buscamos ayuda, preguntamos más, etcétera, y el próximo martes traemos algo, las cosas resueltas, en fin. Bien, entonces vamos a iniciar con el primer ítem que leía, que se llama "Se conoce al árbol por su fruto". Y en el libro dice así: el árbol que produce malos frutos no es bueno, y el árbol que produce buenos frutos no es malo. Por lo tanto, cada árbol se conoce por su fruto. No se recogen higos de los espinos, ni racimos de uvas de las zarzas. El hombre de bien extrae las cosas buenas del buen tesoro de su corazón, y el hombre malo extrae las malas del tesoro malo de su corazón, porque la boca habla de aquello que está en su corazón. Esto está en Lucas, para que quienes quieran investigar en sus Biblias, para que quienes quieran hacerle seguimiento a esta lectura, está en Lucas, en el capítulo 6, en el versículo del 43 al 45. Entonces aquí dice que de los árboles buenos, pues dan frutos buenos. De los árboles malos se dan frutos malos. Entonces vamos a analizar esto porque lo ponía. Acordémonos que Jesús siempre nos hablaba, siempre enseñó a través de figuras, a través de simbolismos, para que la gente también entendiera, o con historias muy sencillas, con ejemplos muy sencillos, para que se entendiera el verdadero mensaje. Entonces, dice que el hombre de bien extrae las cosas buenas de su corazón, y el hombre malo, pues, saca las cosas que hay en su corazón. Pero en este momento debo hacer una claridad con respecto al calificativo de hombres malos. En su momento, en la época, se hablaba pues del bien y de la maldad. Pero la doctrina espiritista nos enseña y nos aclara que no hay seres malos. Nadie es malo, porque Dios no ha creado seres malos. Hay seres que se les falta educación en sus almas. Hay seres que están equivocados. Hay seres que todavía no han sus conciencias. Entonces no podemos calificar a quien no actúe de una manera equilibrada como un ser malo. Simplemente le llegará su momento. Todavía no le ha llegado. Entonces, de su corazón salen cosas de acuerdo a los sentimientos que tiene, que no ha podido trabajar otras cosas. De su corazón salen los resentimientos, los odios, las angustias, las rabias, todas aquellas cosas que le hacen daño, y pues a veces nosotros equivocadamente decimos: ese ser es malo, esa criatura es mala, pero pues la bondad de Dios no podía crear nada malo. Bien, entonces dice:
el hombre por la boca habla de aquello con que está lleno su corazón. Entonces, cuando nosotros hablamos, cuando nosotros sacamos nuestros sentimientos a flote, dicen, ese ser es bueno o ese ser no es tan bueno, ese ser tiene en su corazón rabia, ese ser tiene en su corazón rencor, en fin, de acuerdo a lo que la criatura saca de ahí. Pero también, y más adelante lo vamos a estudiar y lo vamos a analizar, hay seres que tienen en su corazón muchas cosas no buenas, pero sin embargo las saben enmascarar, saben disimular, ahí viene la hipocresía del corazón. Entonces en eso también hay que tener mucho cuidado en saber entender y comprender. Entonces el primer ítem nos habla de que del corazón bueno deben salir cosas buenas y del corazón que está enfermo pues no sale todavía nada que esté bien, que esté equilibrado. Y debemos por eso cuidar nuestras palabras, debemos cuidar nuestros pensamientos y nuestros sentimientos. Este primer punto tiene 3 ítems. Ya leímos el primero para sacar la conclusión de que por la boca sale todo aquello que está en el corazón. ¿Bien? Entonces, ahora nos vamos a ir con el segundo ítem de este punto. Y dice, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros cubiertos con pieles de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se cosechan uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo árbol bueno produce frutos buenos y todo árbol malo produce frutos malos. Un árbol bueno no puede producir frutos malos y un árbol malo no puede producir frutos buenos. Todo árbol que no produce frutos buenos será cortado y arrojado al fuego. Así pues, por sus frutos los conoceréis. Y esta cita bíblica está en Mateo, en el capítulo 7, en los versículos del 15 al 20. Entonces aquí, pues nos habla de lo mismo. De un árbol bueno, pues no pueden salir unos frutos que hagan daño. Y nos habla de guardarnos de los falsos profetas. Entonces, al decir que nos cuidemos de los falsos profetas, quiere decir que son esas criaturas que son árboles que aún no han podido mejorar su fruto. Los falsos profetas son aquellas criaturas que no han podido cambiar el sabor de ese fruto que es su corazón y sus pensamientos. Dice que se presentan cubiertos con pieles de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Entonces, lo que les decía hace un momentico mirando el primer ítem, a veces nosotros nos equivocamos porque está la astucia, está la habilidad de engañar, está la hipocresía, mostrando una cosa y siendo otra totalmente diferente. Entonces, por eso los compara con los lobos rapaces. ¿Y qué pasa con los lobos rapaces? Pues a un lobo le tenemos miedo. A un lobo nos da susto que nos ataque. Pero como vienen con una pinta bonita de ovejitas, pues nos acercamos y no sentimos miedo, pero estamos engañados. Entonces, ahí es donde empieza realmente el análisis que nosotros debemos hacer de los comportamientos, de las actuaciones, pidiéndole a Dios que nos ayude a encontrar la verdad, que nos ayude a entender y a ver en dónde está la hipocresía, tanto de los actos como de las palabras de esos falsos profetas. Y esos hay por
cantidades. Y más adelante, este capítulo está, pero muy, muy bueno para todas las situaciones que se están viviendo en el momento. Para muchas cosas que han estado a través de las redes, por eso les digo que traje a colación este capítulo a raíz de varias preguntas y de varias inquietudes que me escribieron, que me decían, pero entonces ustedes hablan de rectitud, hablan de que no haya engaño con la fe de la gente, de que jueguen con la fe de la gente, entonces pues uno no entiende y daban una serie de puntos que pues crea en la gente inquietudes y crea en la gente situaciones, luchas espirituales muy fuertes. Y eso crea hasta a veces enfrentamientos en las familias, eso crea divisiones, porque pues unos hablan de una manera y otros hablan de otra y realmente a veces no hay esa concordancia, no hay esa similitud teniendo un mismo mensaje, porque la gran mayoría en la parte moralista se utilizan es las enseñanzas del Maestro Jesús, y las enseñanzas del Maestro Jesús son para todos, o sea, no están de acuerdo a las situaciones, aunque hay muchos libros, por ejemplo, en el caso de las Biblias tienen muchas versiones y a veces en esas versiones hay algunos términos, hay algunas palabras que utilizadas de una manera no correcta crean confusión. Entonces, lo importante de esto es que analicemos, que pensemos, que miremos, que concluyamos de una manera sencilla. Pero es claro, si el Evangelio del Maestro Jesús es el mismo, no tiene por qué crear enfrentamientos entre nosotros. Hay puntos de vista, pero que son respetables. Pero la esencia y la profundidad del mensaje de Jesús no tiene por qué tener a veces unas tergiversaciones tan fuertes y unos malos manejos o malas interpretaciones que no tienen nada que ver con la esencia del mensaje de ese cristianismo primitivo, de esas enseñanzas educadoras que nos dejó el Maestro Jesús para que pudiéramos aprender a equilibrar nuestro corazón y nuestra mente. Entonces, dice, todo árbol que no produce frutos buenos será cortado y arrojado al fuego. Bien, entonces, será cortado y arrojado al fuego. ¿Qué pasa cuando un árbol se corta? Se le pierde la vida, pierde la esencia, ya deja de ser un ser viviente de la naturaleza, ya perdió esa fuerza que tiene el árbol, esa fuerza de vida, esa vitalidad, esa savia, y pasa a ser leña porque va al fuego. ¿Y qué hace el fuego? El fuego limpia, el fuego purifica. Entonces aquí encontramos otra manera simbólica que nos enseña a entender que todo lo que nos sirve debe ser cortado y arrojado al fuego. Entonces, ¿qué significa eso? Que todo aquello que haga daño debemos dejarlo a un lado. El fuego purifica, el fuego limpia. Entonces, es manera de decir que hay que limpiarnos de aquello que realmente no nos sirve, de aquellos a tener cuidado de la información que dan esos falsos profetas que como lobos rapaces se disfrazan de ovejas para engañar y crear en el corazón del ser que los escucha luchas interiores y se le dan informaciones que no ayudan al ser a construirse espiritualmente. Entonces, en cambio de que el Evangelio libere, en cambio de que el Evangelio construya su corazón y su mente, entonces se vuelve una lucha, se vuelve un desafío, muchas veces se vuelve inquietudes, zozobras porque a veces no tiene coherencia una cosa con otra. Hay seres que analizan mucho, hay otros seres que no analizan nada.
como decimos nosotros en el argot popular, o como decimos normalmente en el diario vivir, nos comemos todo entero. Y Jesús quiere que nosotros seamos capaces de discernir, de entender. Nosotros no podemos dar todo por cierto. Por eso es que la doctrina no ha podido, por donde la han querido mirar, por donde le han querido ver fallas, errores, no se ha podido porque está cimentada en la verdad. Y no es la verdad de un hombre, porque la doctrina espiritista es el resultado del mensaje de las voces del cielo. Como nos dice el Evangelio en la introducción, son las voces del cielo las que han hablado. ¿Y qué son las voces del cielo? Las voces de los espíritus, de aquellos seres sabios, de aquellos arcángeles que la gente llama, que son seres que han evolucionado y nos han traído mensajes educativos para el alma. Entonces, teniendo la verdad por base y no encontrando la equivocación, el sentirnos confundidos, pues vamos a tener claridad, vamos a entender el mensaje del Maestro Jesús y no se va a crear conflicto interno en nuestro corazón. Entonces, ese es el segundo punto. Guardaos de los falsos profetas que vienen cubiertos con pieles de oveja, pero en el fondo son lobos rapaces, que no les debemos tener miedo, que debemos orar por ellos, porque son criaturas enfermas, son criaturas que no han entendido la misión del verdadero profeta, que más adelante hay un punto que se llama los verdaderos profetas y los falsos profetas, y cuáles son sus características. Y nos vamos con el tercer ítem de este primer punto de habrá falsos cristos y falsos profetas. Se conoce al árbol por su fruto. Y el tercer punto es muy bueno porque es una advertencia que el Maestro Jesús nos hizo. Él no lo así como nos dice la mamá, se lo advertí. Él no lo advirtió. Dice el punto. Tened cuidado de que no os engañe nadie. Ojo, vuelvo y repito. Tened cuidado de que no os engañe nadie, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Surgirán muchos falsos profetas que engañarán a las personas y abundará la iniquidad. La caridad de muchos se debilitará, pero el que persevere hasta el fin, ese se salvará. Entonces, si alguno os dice, Cristo está aquí o allá, no le creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas que harán grandes prodigios y cosas asombrosas para engañar, si fuera posible, incluso a los mismos escogidos. Entonces, eso lo encuentran en Mateo 24, del 4 al 5, del 11 al 13 y del 23 al 24. Y en Marcos, del 13 al versículo 5 y 6 y del 21 al 22. Entonces, aquí también encontramos una información bien importante en este punto 3, ¿no? Cuidaos de que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y engañarán. Y eso está sucediendo. Eso está sucediendo. Jesús, en la visión amorosa de la construcción de la moralidad del ser y de lo que le esperaba en esa construcción por los años, por los siglos, imagínense la grandeza de ese espíritu para tener la visión tan clara y prevenirnos. Él nos previno, o sea, nosotros no es que estemos equivocados porque no sepamos. Si bien es cierto que en las liturgias
o en las reuniones religiosas de diferentes grupos religiosos, pues se leen estos temas porque se leen partes de la Biblia. Entonces nosotros hemos sido conocedores, entonces no podemos caer en el engaño. No debemos caer en el engaño. ¿Por qué? Porque de todas maneras muchos surgirán que engañarán y porque abundará la iniquidad. ¿Y qué es la iniquidad? ¿Mm? La iniquidad son equivocaciones, son actos que no están centrados en la rectitud, son actos equivocados de los seres. La iniquidad hace mucho daño porque es injusticia. La iniquidad es maldad. La iniquidad es el obrar de una manera equivocada. La iniquidad son actos inmorales. Pero no debemos olvidar que a veces esos falsos Cristos y esos falsos profetas, como lo decía en el primer punto, son criaturas enfermas, criaturas que necesitan ayuda, criaturas que han perdido el norte por su descuido espiritual, por la falta de vigilancia, por los desaciertos en su mente y en su corazón. Eso es algo totalmente diferente. Entonces, en cambio de, de proferir contra ellos cualquier calificativo negativo que nos haría faltar a la caridad, debemos tener cuidado, ser vigilantes con lo que se nos habla, pero pedir por esos seres para que vuelvan al rumbo o para que vuelvan al sendero que alguna vez quisieron tomar para servir, para ser útiles. Que se equivocaron o que desde un comienzo tomaron una decisión equivocada, pues son muchos los casos que no, pues nosotros no estamos llamados a profundizar en ellos porque nos encontramos cientos de miles de situaciones que se prestan en ese caso. ¿Sí? Entonces dice, abundará la iniquidad, la caridad de muchos se debilitará. Quiero con esta frasecita porque aquí tenía un punto que resulta bien importante, que es la gente que pierde la fe. La gente que dice, no, yo soy ateo o me volví ateo desde que descubrí que en mi iglesia tal cosa, desde que descubrí que pasaba con los sacerdotes tal cosa, desde que me di cuenta que el pastor tal cosa, desde que me di cuenta que el espiritista era tal cosa, porque no podemos sacar a nadie, porque todos somos seres humanos y todos estamos a veces, muchos, no todos, perdón, hago la aclaración, no todos, algunos estamos sujetos a podernos equivocar. Pero hay otros que se complacen en la equivocación, hay otros que gustan de la equivocación. Eso es algo también con lo que hay que tener cuidado. Por eso esa advertencia del Maestro Jesús siempre debe estar presente. Por eso cuando recibamos el mensaje de un ser invitándonos al equilibrio, al amor, a la construcción, que sea un dirigente espiritual, debe ser un hombre que siempre hable de equilibrio, hable de amor, hable de desprendimiento, hable de trabajo, hable del progreso, pero del progreso en equilibrio, del progreso con rectitud, para que se hable de dar lo mejor de nosotros mismos, de ser caritativos, pero no caritativos solamente con plata, porque la caridad no es solo plata. Y si tú no eres caritativo, entonces tú no sirves porque la caridad no está en tu corazón. Ahí estaríamos mirando un mensaje equivocado. Ojo con lo que escuchemos. Siempre pasemos por el tamiz de la razón, nos dicen los espíritus, y eso lo recalcan los espíritus siempre en sus mensajes. Siempre. Pasemos todo por el tamiz de la razón. Cuando les leía los primeros ítems, aquí hay un ítem muy importante que es magnífico, que nos dará más luces todavía de este tema. No creáis a todos los espíritus. O sea que hay espíritus que hablan de verdad y espíritus que hablan con mentiras.
Entonces hay que saber entender, hay que saber escuchar. Pero esto no es para alarmarnos, sino para vivir vigilantes. Entonces hablábamos de los seres que pierden el amor a la caridad porque ven que otros se equivocan con aquello que aquellos ayudan. Entonces diría uno, no, pues de todas maneras el corazón del ser humano ayuda, sirve, yo ayudo, que los demás hagan con las ayudas cosas equivocadas, eso ya es otra cosa y es responsabilidad de ellos, no nuestra. Y lo peor de todo es que al final hay algo que nos dice, pero el que persevere hasta el fin, ese se salvará. ¿Y qué es la perseverancia? Ser firme y constante en la fe, pero no en la fe y en la fe y en la confianza en los hombres, sino la fe y la confianza en Dios. Debemos perseverar en el amor a Dios. Debemos perseverar en el amor al Maestro Jesús. Nuestra fe no se puede caer, porque si nuestra fe está sólida en el corazón, en Dios, como Padre generoso y bueno, y en el Maestro Jesús, nuestra fe no se puede derrumbar. Nos desilusionarán los seres que de pronto encontramos en ellos algo que nos hizo ver que había error, que nos hizo ver que había equivocación. Entonces, en este momento se me viene a colación, hay una parte del Evangelio que no me acuerdo la cita, pero hay una parte que decía el Maestro Jesús, invitaba a los apóstoles que no fueran escuchados o las cosas no fueran como debían ser en la rectitud, en el compartir, en la verdadera fraternidad, se debían sacudir el polvo de los zapatos, dar media vuelta y salir sin decir nada. Entonces, no es para el enfrentamiento, no es para la confrontación, es para saber evitar en determinados momentos. Hay momentos en que hay que tomar decisiones claras y decisiones serias, pero eso ya está en el corazón de cada uno. Lo importante es que no digamos que somos ateos o que perdimos la fe en Dios y en Jesús porque vimos que Julanito se equivocó, que Sutanito hizo tal cosa. Y pues es un tema muy conocido y muy claro y lo traigo a colación porque debe ser expuesto así. Ay, no, es que nos enteramos que los sacerdotes con muchos escándalos que hay hoy en día, de todos los casos difíciles que ha tenido que manejar la iglesia, por aquellas criaturas que están todavía en el proceso de mejorar los frutos de su corazón. Entonces son criaturas enfermas, son criaturas necesitadas. Ah, no, entonces como ese señor se equivocó y hablaba de Dios, pero estaba equivocado, entonces yo me voy porque esa gente es mala, porque son pecadores, porque terrible. No, porque ahí Dios no tiene nada, no hay ninguna participación de Dios, no hay ninguna participación del Maestro Jesús. Ellos no tienen nada que ver en eso. Ellos han dejado que un ser actúe con su libre albedrío. Y si su libre albedrío ha sido utilizado de una manera equivocada, una de las más grandes víctimas es el mismo ser, porque su conciencia no la callará a nadie. Entonces no podemos decir que no nos alejamos, dejamos de creer y debemos, aquí nos invita es a perseverar en la fe. ¿En dónde? Bueno, que me cambié, que me fui, que me retiré, que me fui para otro lado, todo eso es estable de acuerdo a la decisión que cada uno quiera tomar. Pero la fe no puede acabarse, porque si hay una fe sólida en el corazón, esa no se puede derrumbar con pequeños actos equivocados de aquellas criaturas que aún necesitan aprendizaje. Y para terminar dice, si alguno te dice Cristo está aquí o está allí, no le creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas que harán grandes prodigios y cosas asombrosas para engañar, si fuera posible, incluso a los mismos elegidos. Entonces,
Otra cosa que se ha presentado y que es muy marcada es cuando se habla de los seres que buscan, y más adelante lo analizaremos, buscan Cristo o el Maestro Jesús está allí. Allí sí cura, allí sí sana, allí sí hay la presencia de Dios, allí está, porque por lo que no allá, porque allá Dios no entra y Dios no tiene nada que ver en eso, porque Dios está en el corazón de cada uno de sus hijos. Entonces no lo podemos estar buscando. Entonces eso de que estemos buscando en dónde me hagan el milagro, que en dónde me ayuden, que en dónde me den la mano para salir adelante de acuerdo a mis necesidades, pero a veces a mis intereses personales, porque yo voy es por un momentico, porque tengo una necesidad. Ya después pase la necesidad, yo me voy porque yo ya no necesito ni de Dios ni de Jesús. Son mentalidades que hay que nosotros no podemos caer en ese error. Entonces no podemos estar buscando el amor de Dios o el amor del Maestro Jesús en cualquier corriente religiosa donde nos digan, no, es que allá sí, vaya allá, que allá sí le hacen el milagrito. Entonces resulta que yo llegué allá confiada y segura de que allá me iban a hacer el milagrito y el milagrito no ocurrió. Entonces yo digo, eso era mentira, eso era un engaño, allá no pasó nada, no me ayudaron, no me hicieron el milagro. Y yo no entiendo porque mi fe está ciega, porque no estoy poniendo mi corazón, mi fe y mi confianza en el amor de Dios y en el amor del Maestro Jesús. El Maestro Jesús, para curar, para sanar, no necesitó estar encerrado en una iglesia. Él no construyó templos hasta donde todos conocemos y la historia nos ha contado. El Maestro Jesús no construyó templos. El Maestro Jesús hablaba al aire libre, hablaba al lado de un árbol, se sentaba a compartir con alguien cerca a un pozo, cerca a una montaña. Todas las narraciones históricas del caminar del Maestro Jesús no fue dentro de ninguna iglesia. En la Biblia no encontrarán ustedes que Jesús diga que construyan templos. Invitaba a construir el templo, pero en el corazón, pero es que no entendimos el mensaje. Porque los templos se derrumban. A veces los templos son tan fríos que en los templos no hay calor, no hay amor, no hay fraternidad. Que es necesario congregarse, bien, que es necesario encontrarnos para compartir, para llenarnos de fraternidad, de optimismo, para encontrar una ayuda, una orientación, perfecto. Pero para encontrar a Dios y para encontrar a Jesús, que es a lo que yo quiero llegar, no necesitamos de tener grandes iglesias, de tener grandes templos, porque a veces son construcciones que se hicieron para llenar y satisfacer el orgullo y la grandeza del corazón de los hombres, que es otra cosa totalmente diferente. Entonces, no, pues nosotros necesitamos construir un templo donde adoremos a Dios. No es que a Dios lo podemos adorar en todas partes. En nuestro trabajo podemos adorar a Dios. En nuestro hogar, en todas las actividades de nuestra vida, podemos adorar a Dios. Entonces, si yo no me congrego en una iglesia, si yo no voy a un templo, si yo no voy a un culto, si yo no voy a una casa espírita, si yo no voy a ninguno de esos lugares, Dios no me escucha. Dios no está ahí. Tengo que salir a buscarlo porque si no, Él no me va a escuchar. Nunca me va a dar la mano. Nunca me va a ayudar. Pues vana sería nuestra fe. Y las enseñanzas no nos dicen eso. Entonces, mire cuánto por pensar y por analizar. Estos son mensajes y son enseñanzas que nos quedan para que las empecemos a desmenuzar en nuestro corazón y las empecemos a analizar. Habrán quienes las tomen
y digan, sí, mire, en esto estoy de acuerdo, se tiene razón por esto. Hay otros que dirán, está totalmente equivocada, no me parece, ese punto de vista no es claro, a mí no estoy de acuerdo. Pues es respetable, estamos simplemente dando una información que a la luz de la doctrina espiritista nos enseña a entender lo que realmente son los verdaderos enviados de Dios, los verdaderos seres que pueden dirigir y orientar a una comunidad, a un grupo de seres, a llevarlos por el camino de la luz. No es otra cosa más. Y para terminar, dice, eh, levantarán falsos cristos y falsos profetas que harán grandes prodigios y cosas asombrosas para engañar, si fuera posible, incluso a los elegidos. Entonces, ojo con eso, por eso siempre debemos estar vigilantes. Y estar vigilantes, ¿qué hace un vigilante? Cuidar, estar alerta, tener cuidado, lo que se escucha, lo que se ve, lo que se habla, lo que se actúa, estar vigilantes, estar despiertos, estar 24/7 con las antenitas puestas para entender y comprender la riqueza espiritual que nos debe acompañar y la información que debemos tener en el corazón. Eso es claro, porque incluso podrán confundir a los mismos escogidos. Claro, a muchos sitios llegan seres que son, dice que realizan prodigios y cosas asombrosas, entonces llegan, bueno, voy a colocarles el caso de nuestra casa espírita, por ejemplo, lo que nos ocurre en la casa espírita, y sabe uno que en otros grupos religiosos, porque las amigas, los familiares que pertenecen a otros grupos, los familiares nuestros que pertenecen a otros grupos le cuentan a uno sus experiencias, en fin, se comparte y hay una disertación con mucho respeto. Entonces, llegan a decir, yo les iba a colocar el ejemplo en la casa espírita. Entonces llega alguien a la casa espírita y dice, es que yo siento que tengo todas las características de un enviado de Dios. Yo necesito que ustedes aquí me den la oportunidad de entrar a todas sus reuniones y todo, porque yo ya tengo unas capacidades desarrolladas, que yo soy un ser lleno de prodigios, yo tengo muchos dones, yo tengo muchas capacidades, yo tengo muchas mediunidades. Entonces dice uno, qué bueno, hermano, pues qué rico, bendito sea Dios. Y empieza uno a hablar con estos seres y empieza uno a encontrar información que no tiene nada de equilibrado, que no tiene nada que se pase por el tamiz de la razón y salga algo que muestre equilibrio, que muestre sintonía con lo que Jesús nos enseñó y con lo que nuestro Padre Dios quiere de nosotros. Entonces, un vocero de Dios no puede tener desequilibrio. Un vocero de Dios debe estar cimentado en la verdad, en el equilibrio, pero muy importante, y es lo que le faltó a ese ser por entender, la humildad. Porque si llega a la casa un ser lleno de características muy buenas, con unas grandes cualidades, entonces digamos en este caso por la lectura, un gran profeta, un excelente profeta, de lo que menos va a hablar es de las grandezas como ser humano que tiene, es de lo que menos va a hablar, porque va a entrar con la humildad que tiene su alma, va a hablar de lo sencillo de su corazón, y vamos a conocer su corazón por lo que sale por su boca. Entonces es la primera característica para darnos cuenta que es una criatura que necesita educación, pero que en este momento está un poquito enredada su mente, que está un poquito desorientado, que necesita ayuda y no se le va a negar, desde luego, pero va a necesitar dar pasos para enrutarse por donde debe enrutarse. Entonces, ahí, en ese momento, viene a la mente la advertencia del Maestro Jesús. Ojo,
Ojo con aquellos que dicen que hacen grandes maravillas y grandes prodigios si están faltando a las cosas más pequeñitas y más elementales, en este caso que coloqué como la humildad. Si no hay humildad en ese corazón de ese ser, pues es como difícil entenderlo, es como difícil comprenderlo. ¿Se dan cuenta cómo es de sencillo entender una falsa instrucción? ¿Cómo es fácil de sencillo entender una mala orientación? Y entonces a veces, ¿qué pasa? Que por la inmadurez de nuestro corazón nos volvemos presas fáciles de esas equivocaciones. Entonces empezamos a andar y empezamos a darnos cuenta que poco a poco nos vamos enredando más la cabeza y cuando nos damos cuenta la situación se torna más difícil. Por eso es que los seres en las familias a veces tienen grandes choques, porque está el que no participa en nada de esas prácticas, sea cualquiera de todas las que conozcamos. No me estoy refiriendo a ninguna en particular. Y dice, pero mamá, pero tía, pero hermano, pero papá, ¿usted cómo habla de eso? ¿Pero usted cómo dice eso? Eso a mí la lógica no me dice nada de eso. A mí la razón no me muestra nada de eso. ¿Cómo usted va a decir una cosa de esas? O se empiezan a hacer actos y cosas que no tienen relación con el equilibrio emocional de los seres humanos. Entonces, ¿por qué? Porque es una mala información. Es una información equivocada. Entonces debemos tener cuidado. Los seres que hablan en el nombre de Dios son seres que son árboles buenos, que dan frutos buenos, porque todo lo que sale de su boca y todo lo que sale de su corazón es bueno. Entonces, esta primera parte se conoce al árbol por su fruto. Empecémoslo a digerir, porque esto nos va a servir para el resto del análisis del capítulo. Esto nos va a servir para que entendamos la profundidad de la enseñanza que tenemos. Y está visto a la luz de los capítulos y versículos de la Biblia que lo pueden ustedes después profundizar esta noche más tardecito en sus hogares, en la intimidad, se sientan, lean, analicen y tiene la claridad de las enseñanzas de la doctrina espiritista que no busca más que hablarnos a la razón y a la lógica. Bien, como el tiempo se nos acabó, yo no sé por qué todo lo bonito es tan poquito, o lo rico, para mí es muy rico y muy bonito encontrarme con ustedes, para mí es muy rico y muy bonito tener este compartir. A mí me gusta hablar de la doctrina, me gusta hablar del evangelio, sé que estoy aprendiendo, me hace falta mucho, pero lo que hablo, lo hablo desde mi corazón. Lo hablo de lo que se ha vuelto vida en mi corazón. Y el Maestro Jesús se volvió vida en mi corazón en medio de las dificultades, de las luchas, de las pruebas, de las problemáticas. Fui encontrando en Él el refugio, fui encontrando en Él la fuerza, fui encontrando en Él el amor, fui entendiendo que Él estaba conmigo todos los días, en todo momento, y me fui enamorando poco a poco de Jesús para que me entiendan. Fui llenando mi corazón de sus enseñanzas que me dieron la fe y la confianza que hoy me acompaña en el trasegar de mi existencia. Entonces, por eso es simplemente una pauta, una orientación y una guía. Para el próximo martes tendremos la misión de los profetas, vamos a hablar de los profetas y la misión que debe realmente realizar o la tarea que debe tener un profeta. Vamos a ver si analizamos, vamos a ver los profetas. Entonces, para el próximo martes continuaremos con nuestro capítulo 21 y seguiremos estudiando, seguiremos aprendiendo y seguiremos analizando. Entonces, antes pues, de terminar, lo saben muy bien, hacemos nuestra oración dándole gracias a Dios por la oportunidad de aprendizaje. Entonces vamos a quienes lo quieran hacer cerrar sus ojitos, vamos a orar
Vamos a dar presente al Maestro Jesús de Nazaret por sus enseñanzas, por habernos mostrado el camino para que hoy nuestro corazón se abra a la esencia de sus enseñanzas, para que volvamos a tomar ese evangelio vivo y amoroso que Él nos dejó y que hoy la Iglesia nos lo revive en la esencia, en la sencillez y en el amor. Démosle gracias al Maestro Jesús porque su tarea educativa ha trascendido los siglos y hoy tomamos el hacer de nuestra vida algo mejor para cambiar todo aquello que debemos cambiar. Queremos pedir en esta noche a nuestro Padre Dios generoso y amoroso que nos cuida, que abrigue a toda esta humanidad tan necesitada en este momento. Hay tanto desconcierto, hay tantas inquietudes, hay tantos miedos, hay tanta fragilidad en el corazón del hombre. Pero debía llegar el momento en que nos diéramos cuenta que no todo está en nuestras manos, que nos sentimos los dueños del mundo y nos olvidamos de esa parte importante que es la espiritualidad del corazón, que es la fuerza para vivir en equilibrio. Y esa nos la das tú, Padre eterno, Padre celestial, Padre amoroso. Te ponemos en tus manos nuestros hogares, te ponemos en tus manos nuestras luchas, nuestras inquietudes, nuestros desafíos, los tormentos que a veces se crean en nuestro corazón y en nuestra mente. Porque sentimos que como que el piso se nos movió bajo los pies y nos sentimos desequilibrados. Pero tú nos das la fuerza para seguir adelante, para el despertar, para la guía y la orientación de nuestros pasos. Queremos pedirte por los seres que están conociendo las más duras necesidades en este momento, pero también para que este dolor y este sufrimiento les sirva para el despertar de sus almas, para la renovación y la transformación de sus corazones, para que la ley del trabajo, para que la ley del progreso se haga vida en sus corazones. Pedimos, oh Padre eterno, que en esta noche nos sigas cubriendo con la luz de tu amor, nos sigas orientando y seguimos con fe y confianza esperando en ti, creyendo en ti y siguiéndote a ti siempre. Ayúdanos para que en la noche de hoy en nuestros hogares reine la paz, reine la calma, reine la confianza, el perdón, para que reine el equilibrio y la armonía que nos ayude a hacer de nuestros hogares verdaderos templos de amor, verdaderas casas de oración, verdaderos sitios de grandeza espiritual donde todos tomados de la mano sigamos adelante. Infinitas gracias damos, Señor, en la noche de hoy por un día más de vida y que esta noche al descansar nuestros cuerpos, nuestras almas se fortalezcan en ti para que mañana al despertar luchemos por ser mejores de lo que hemos sido el día de hoy, que así sea. Bueno, muchísimas gracias a todos, una feliz noche, un feliz descanso, gracias por su compañía, gracias por sus aportes, gracias por todo lo que compartimos. Mañana estaremos nuevamente recibiendo unos tips para seguir encorajando nuestro corazón en la fe y en la confianza, en esos momentos de coraje. Con nuestro querido Milton tendremos mañana estas pequeñas disertaciones, guías, compartires, que lo hacemos con mucho amor desde la Asociación Espírita Tercera Revelación en Bogotá, Colombia, para todos nuestros hermanos de nuestro país y del mundo entero. Que la fraternidad y el amor de Dios nos envuelva y nos acompañe siempre, que así sea. Muy buena noche.